Bueno, buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Patricio Molina. Soy estudiante del quinto año nocturno de la materia de maquinaria y equipo pesado. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el sistema de frenos de la maquinaria pesada. Bueno, a continuación tenemos la introducción. A medida que los equipos de maquinaria pesada, tanto agrícola como minero, van evolucionando su tecnología y tamaño, sus sistemas eléctricos y mecánicos cada vez se van actualizando con nuevas mejoras para el equipo, para brindar un mayor confort al operador de la maquinaria, así como para aumentar la seguridad e integridad del operador y de las demás personas que se encuentran en el lugar. Bueno, vamos a hablar un poco de los tipos del sistema de freno. Los frenos de semiejes se encuentran en algunas grandes descargadoras de ruedas y compactadoras de suelos. Los frenos se hallan ubicados entre la caja del eje y la punta del eje y son completamente hidráulicos. Esto quiere decir que trabajan mediante una liberación de presión de aceite, ¿sí? Los principales componentes en el sistema de frenos son los pistones, los discos, los platos, los resortes, el anclaje de freno y la manzana del freno. Bueno, vamos a hablar un poco del funcionamiento de cada uno de los componentes en el sistema de frenos, empezando por el trabajo y la función principal que genera el pistón en el sistema de frenos. El pistón empuja los platos y los discos de los frenos conjuntamente para reducir la velocidad o detener la maquinaria. Para mover el pistón se utiliza aceite hidráulico y adicional a esto, los resortes de retracción hacen que el pistón se retraiga y libere los frenos cuando disminuye la presión del aceite. Esto quiere decir que cuando tenemos una presión baja en el pistón, lo que vamos a hacer es que se libere el semieje y empecemos a tener funcionamiento de la maquinaria. Adicional a esto, vamos a hablar sobre los platos. ¿Cuál es la función específica de los platos? En el sistema de frenos se utilizan múltiples platos, los cuales están empalmados en estrías al anclaje, como podemos ver en la fotografía del freno, que los mantiene inmóviles. La fricción de los discos que giran con el eje contra los platos que se mantienen fijos por el anclaje del freno. Es lo que reduce la velocidad o detiene el vehículo. En este caso, como nos podemos dar cuenta en el gráfico, los platos se mantienen fijos en el freno. Esto reduce la velocidad. Sí, adicional, los discos son empujados contra los platos por el pistón. ¿Sí? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los resortes y su función. Los resortes siempre se hallan bajo la compresión, hacen que el pistón se retraiga cuando baja la presión hidráulica. Quiere decir que la función del resorte principalmente va a ser retractar o retraer al pistón para que pueda liberar al eje, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de la disposición de los frenos. Sí. El anclaje del freno está fijado entre la punta del eje y la caja del eje. No gira en la parte interior del anclaje. Hay estrías que encajan con los platos. Como se puede observar en las fotografías, encajan mediante las estrías del freno que encajan con los platos. La masa del freno posee estrías externas que encajan con los discos de fricción de los frenos, así como las estrías internas que encajan con el semieje. Esa es la disposición de los frenos. Tenemos los retardadores o freno dinámico. El retardador dinámico se usa para reducir la velocidad del camión durante una operación normal o para controlar la velocidad al bajar por una pendiente. El retardador dinámico se activa automáticamente si el camión excede el ajuste de sobrevelocidad preestablecido. El voltaje de enlace varía entre 600 y 1500 voltios durante el retardo. Sí, eso quiere decir que este sistema es electrónico y funciona mediante un sistema en el cual monitorea la velocidad y cuando excede esta velocidad, el camión o el equipo o la maquinaria pesada que posee este sistema
va a automáticamente activarse, ¿no? Y como nos dice en el texto, el voltaje de enlace varía entre 600 y 1500 voltios durante el retardo. Bueno, en este caso, la operación del sistema de potencia. El sistema de potencia en el camión 830E funciona bajo dos modos principales de operación, el modo de propulsión y el modo de retardo dinámico. En la siguiente diapositiva tenemos el modo de propulsión. Cuando el operador presiona el pedal del acelerador, el sistema de control entra en modo de propulsión, principalmente produciéndose el cierre de los contactores principales P1 y P2. Bueno, el modo de retardo dinámico. Cuando el operador presiona el pedal del retardo dinámico o el camión excede el ajuste de automático RSC sobre velocidad o retardo manual, el circuito del retardo dinámico se activa causando que dos motores de tracción actúen como generadores. Bueno, tenemos el funcionamiento del modo del retardo. ¿Cómo funciona? Al aplicar el pedal del retardo o al conectar el RSC o si el equipo entra en modo de sobrevelocidad, el modo de propulsión se desconecta y para ello los contactores de potencia P1 y P2 se abren. Los primeros contactores que entran en el modo de retardo son RP1 y RP2, ¿sí? Como podemos ver en la fotografía. Bueno, se emplea un paquete de rejillas del resistor para disipar la energía proveniente de los motores de la tracción que operan como generadores cuando está en modo de retardo dinámico. Así aquí podemos ver cómo trabajan los motores de tracción. En el gráfico podemos ver. Sí. Bueno, aquí podemos ver el sistema de frenado de camión de extracción, un 797B. Bueno, estos camioncitos más los he visto cuando explotan en las minas. La presencia de una película de aceite evita que haya contacto directo entre los discos. Este diseño absorbe las fuerzas de frenado al cizallar las moléculas de aceite y disipar el calor para prolongar la duración de los frenos. Bueno, los frenos de disco múltiples enfriado por aceite, los frenos de servicio de múltiples discos en los cuatro ruedas y enfriamiento por aceite forzado de Caterpillar son los enfriadores continuamente por intercambiadores de calor, de agua aceite para producir un rendimiento de frenado resistente al desvanecimiento de un retardo excepcionales, ¿no? Tenemos el diseño de los frenos. Los frenos de disco enfriados por aceite de Caterpillar están diseñados con discos y platos grandes para poder lograr una operación y un rendimiento fiable sin ajustes. Los frenos están completamente cerrados y sellados para impedir la contaminación y reducir el mantenimiento. Esto quiere decir que obviamente al no poder abrirlos o al no poder revisarlos, reduce el mantenimiento. Obviamente se debe cambiar todo el componente, ¿no? Bueno, aquí podemos ver un gráfico de cómo está constituido el sistema de frenos. El pistón de estacionamiento secundario, el pistón de servicio, retardo, los discos de fricción, las placas de acero, los resortes de accionamiento, entrada de aceite de enfriamiento y la salida del aceite de enfriamiento, ¿sí? Cada uno está marcado cuál es su componente. Bueno, aquí tenemos los pistones. El pistón empuja los discos de los frenos conjuntamente para para poder detener la velocidad, para mover el pistón de aceite hidráulico. Los retracción hacen que se retraiga y libere cuando se disminuye la presión de aceite. Los platos
Reducen la maquinaria, se utilizan resortes de pistón para el pistón de frenos. Los discos. En el sistema de frenos se utilizan múltiples discos los cuales están empalmados en estrías a la masa de la rueda y giran a la misma velocidad que la rueda. Esto quiere decir que los discos son empujados por el pistón contra los platos, la fricción de los discos que giran contra la masa de la rueda, contra los platos que se mantienen fijos en la caja de la rueda. Es la que reduce la velocidad o detiene el vehículo. Siguiente, tenemos una unidad de control, en este caso el sensor de freno de servicio, el sensor de motor, el ARC, el interruptor ARC y los frenos, como podemos ver en este gráfico, en cada uno de ellos, ¿no? A continuación tenemos el funcionamiento del sistema de frenos. El sistema de frenos convierte la energía cinética del vehículo en calor mediante la fricción. Al presionar el pedal, el cilindro maestro genera la presión hidráulica que transmite a las pinzas de frenado esta presión a las pastillas contra los discos, deteniendo las ruedas y por ende el vehículo. El mantenimiento del sistema de frenos. Bueno, el mantenimiento regular del sistema de frenos es esencial para garantizar su eficacia. Se recomienda revisar las pastillas y discos cada 10.000 kilómetros, cambiar el líquido de frenos cada 2 años y purgar el sistema para eliminar burbujas de aire. Además, es crucial verificar el estado de las mangueras y latiguillos. Eso es todo con esta presentación, ingeniero. Le agradezco mucho por prestar atención. Gracias.